Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Durante 2 décadas la fotonovela mexicana, un género editorial basado en la narración de historias rosas y melodramas de amor a través de fotografías, se convirtió en un fenómeno que proyectó las carreras de muchas estrellas de la televisión. Entre esas chicas se prestó una chiquita que se llama Verónica Castro. Pero detrás de su realización existieron insospechadas historias de amor, ego, discriminación y violencia que nada tenían de ficción. El primer número de Chicas se llama, ¿ok? Estuvo Verónica y ahí conoció a Loco Valdés y entonces el Gallito Feliz, pues ya ves, gracias a mí estás aquí. La señora María Félix, la única fotonovela que hizo en su vida en el año 1971, ella revisó foto por foto. Hay mucha gente que despreciaba la fotonovela, que decía, ay, es que eso no es trabajo. Se baja Pedro con la pistola en la mano a decirle de cosas al muchacho. En la siguiente hora conocerás el secreto que posicionó a las fotonovelas en el gusto del público, al grado de que las estrellas más rutilantes intervinieron en estas, aunque no con pocas exigencias. María Félix se negó a trabajar conmigo porque era extranjero. Eran historias cursis de amor y de todo. Pero, ¿cuáles fueron los motivos por los que después de 20 años de éxito ocurrió su declive y extinción? No era rentable para el que las vendía. Ya no era un negocio. La fotonovela nació en Italia, pero en México fue adoptada por editores que la convirtieron en un género sumamente exitoso y popular. Quizás porque en sus páginas se retrataban historias de supervivencia, tragedias humanas cuyo desenlace siempre resultaba feliz gracias a la bondad de sus protagonistas y al triunfo del amor. La fotonovela fue además el trampolín de quienes a la postre se consagraron como grandes estrellas del espectáculo. Son algunas de ellas quienes hoy revelan anécdotas insospechadas de aquella época dorada, como el surgimiento de legendarios romances que traspasaron la ficción, rivalidades, desplantes, fobias e incluso el surgimiento de los contratos de exclusividad que, años más tarde, serían un lastre para la industria del espectáculo. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de las fotonovelas. Bienvenidos. Desde mediados de la década de los 40, surgieron en Italia una serie de publicaciones tipo historietas, que a través de fotogramas narraban historias de amor y desamor, protagonizadas por actores del momento. Estas publicaciones serían el antecedente de un género que después sería conocido en México como el de las fotonovelas. El fumetti lo inventaron los italianos, así se llamaba la fotonovela. El fumetti o historieta fotográfica presentaba un primer plano del rostro dominante de los protagonistas, logrando que los lectores tuvieran la sensación de estar viendo una pequeña pantalla de cine en papel. Los diálogos eran enmarcados en pequeños globos de texto. Así, la primera fotonovela publicada en el mundo se llamó Almas Encantadas y aparecía en el interior de la revista italiana Grand Hotel. Yo estuve en Italia y vi que había unos grandes estudios de cine, como si fueran de cine, para hacer fotonovelas. Y te voy a decir que nada más que la señora Sofía Loren hacía fotonovelas y dirigidas pues por Visconti, por esos grandes directores del cine que fueron posteriormente. La fotonovela estaba concebida bajo un esquema melodramático y dirigida a un público de clase popular. Eso la llevaría a convertirse en un fenómeno editorial que traspasaría las fronteras al ser imitada en países de América Latina como Chile y Argentina. México no estaba exento del fenómeno que representaban las fotonovelas, pues desde principios de los años 40 había explotado un género casi similar, el de los fotomontajes.
Historietas ilustradas con imágenes fotográficas del rostro de un actor, pero con una ambientación a base de dibujos y viñetas. Una técnica cuyo pionero fue el dibujante jalisciense José Guadalupe Cruz, José G. Cruz, creador de exitosas historias como Carta Brava, Tango, Ventarrón, Percal y Dancing. Que nomás venía el fotógrafo y te sacaba varias posiciones de tu cara. Y luego pegaban a un muñequito la cara para hacer las novelas. Así que muchas novelas de las que hice, fotonovelas, ni siquiera sé de qué iban las historias. Yo solamente ponía mi cara. Hasta 1952, tras fundar su propia compañía editorial, José G. Cruz alcanzaría su mayor prestigio como fotonovelero al publicar La Pandilla, Rosita Alvírez y Santo el Enmascarado de Plata, esta última protagonizada por el máximo ídolo de la lucha libre. A mediados de los 50, Editorial Ortega Colunga, otra empresa mexicana que producía historietas basadas en fotomontajes, lanzó al mercado La vida y los amores de Pedro Infante y La vida deslumbrante de María Félix. Publicaciones igualmente maquiladas a base de fotografías de los rostros, pero con cuerpos y fondos ambientados con dibujos a lápiz y carbón. Trabajábamos novelas de amor, dibujada en tamaño, ¿qué le llaman cómics? Cuando novedad estaba, el señor Sofarril estaban asociados con un señor Civita, dueño de la editorial Abril de Argentina. Tenían una sociedad y se formaron aquí la empresa que se llama Mexabril, donde editaban Nocturno, Rutas de Pasión, incluso Claudia. Las fotonovelas mexicanas estaban teniendo en estos fotomontajes sus primeros y sólidos cimientos. Pero no sería sino hasta los años 60, cuando las fotonovelas mexicanas tomaron relevancia gracias a la creación artística del dibujante Manuel de Landa. Un director, productor español me dijo: Manuel, hay que tener un poco de miedo porque el fumetti italiano es la fotonovela en Italia. ¿Qué posibilidad le ves tú? Yo era historietista antes de dibujo. ¿Qué posibilidad le ves tú que tú puedas hacer estas fotonovelas? Que luego, ¿cómo no? Apoyado por un experimentado equipo de escritores, guionistas, ambientadores, fotógrafos y maquillistas, entre quienes había gente que había trabajado en cine y televisión, como Dolores Camarillo, Faustita, Lina Michel, Ignacio Espinosa, Estrella Ramírez y Carmen Flores, Manuel de Landa comenzó este visionario proyecto, las fotonovelas, con las que durante 2 décadas dominaría el mercado editorial en México. La editorial de Miguel de Landa era Cita de Lujo, Chicas, Cita, normal, sin de lujo, y Ternura, 4 revistas. Y la competencia era una del periódico Novedades, que era Novelas de Amor, Capricho, y no me acuerdo, después sacaron otra, eran 3. Pero en la otra también, digamos en esas que eran la competencia. Y es que al ser la fotonovela un próspero negocio para las empresas editoriales, otras firmas comenzaron a publicar sus propias historias. Publicaciones Herrerías, que luego se llamarían Novedades Editores, Ediciones Edgar, Ergo y Ediciones L. Esta última y la compañía editorial que representaba Manuel de Landa se enfrascaron en una fuerte competencia por el dominio del mercado consumidor. Yo las primeras veces que trabajé en una fotonovela fueron las que publicaba el periódico Novedades, que se llamaban Novelas de Amor, luego se llamaron Linda. Me las ofrecieron, pero yo dije, caray, en un principio dije, hijo, hacer fotonovelas, no sé. Semanalmente llegaban a los puestos de periódicos más de 20 títulos de fotonovelas de impacto, entre los que estaban Lo Inexplicable, Dulce Amor, Tuya, Casos de Alarma, Amiga, Novelas de Amor y Capricho. Pues yo empecé muy joven en esto y trabajé para varias empresas, para el periódico La Prensa, para el periódico Novedades, haciendo una fotonovela que se llamaba Novelas de Amor. Pero después pues me pasé a la competencia con un gran amigo mío, Manuel de Landa, a hacer Cita. Desde un principio la fotonovela Cita de Ediciones L se colocó a la cabeza debido a que sus historias fueron las pioneras en ser protagonizadas por los actores más populares del cine y la televisión. Las fotonovelas era como
ver a tu artista y las historias de tu artista. Tuvieron un éxito tremendo, se vendía como pan caliente. Siendo hacías un ejemplar que se vendía 1 millón de ejemplares, pues hombre, era 1 millón de formas de llegar a los ojos de mucha gente. Cita de lujo llegó a tener pues 370,000 ejemplares a la semana. Muy buen tiraje para hacer fotonovelas. Les puedo mostrar una que era una de las que yo hice, que se llama Revista Cita. Y por ejemplo, la Cita de lujo, que era de doble grosor, la hacíamos cada 15 días, por ejemplo, salía cada 15 días. Entonces, pues se vendía como no tienes idea y era más cara. Yo estaba siempre muy contenta y trabajaba muchísimo. Yo al mes hacía por lo menos unas 2, 3 fotonovelas. Y a veces tocaba que hacías un poco más, pero por lo menos unas 2, 3 fotonovelas. Entonces siempre estaba en los puestos de periódicos. Las fotonovelas contaban una historia completa en 32 páginas, pero además incluían secciones de moda, música, cocina, espectáculos, un consultorio sentimental, pósters y una entrevista con alguno de los actores protagonistas. Todo esto la convertía en una revista de gran demanda. Después ya lanzamos nosotros Chicas, Ternura, ya no con el éxito de Cita. Chicas sí funcionó porque fue la primer fotonovela continuada. Y siempre el gusanito de la continuidad les gustaba a los lectores y ya luego se enfilaban al puesto cuando saliera la revista, ¿no? Novedades tenía 240 agencias en toda la República de distribución. Imagínense el poderío. Debido a su gran demanda, las fotonovelas mexicanas comenzaron a ser exportadas a todos los países de habla hispana. Después tuve la oportunidad de viajar cuando hice Muchacha Italiana viene a casarse. Fui a muchas partes en Centroamérica debido al gran éxito de la novela. Y pues la gente me conocía mucho más por la fotonovela que por la telenovela. Manuel de Landa se convirtió en uno de los más prósperos y creativos directores de fotonovelas. Con su agudo sentido de la imagen, sabía cuál fotografía podía mover las emociones de los lectores y así logró la proeza de vender miles de ejemplares semana a semana. Editorial Latinoamericana lanzó en 1965 la fotonovela Cine Secreto, en cuya serie, la vida íntima de sus ídolos en historias, presentó un fotomontaje de aventuras ficticias protagonizadas por el grupo inglés Los Beatles. El enorme éxito que las fotonovelas alcanzaron comercialmente hizo que sus creadores comenzaran a incluir como protagonistas de sus historias a los actores y actrices de moda. Sin embargo, también fue a través de las fotonovelas que surgirían algunas de las que luego se convertirían en las más reconocidas estrellas de las telenovelas mexicanas: Verónica Castro, Lucía Méndez y Victoria Rufo, entre otras. En 1970, una joven aspirante actriz y estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Verónica Judith Sainz Castro, Verónica Castro, obtuvo el nombramiento de El Rostro del Heraldo de México, título que había creado el periodista Guillermo Vázquez Villalobos y que anualmente otorgaba a un reconocido diario mexicano a la figura más bella del espectáculo. Verónica Castro fue una de las primeras modelos femeninas cuya belleza y hermosos ojos atraparon al público lector de las fotonovelas cuando comenzó a aparecer en la revista Chicas. Sacamos una nueva revista que se llamó Chicas y sacamos unas chicas ahí. Entre esas chicas pues empezó una chiquita que se llama Verónica Castro. Muchos que salían del Rostro luego llegaban a hacer fotonovela, o muchas personas, muchos compañeros que no habían hecho nada y comenzaban con fotonovela, saltaban para la televisión, para el teatro, para el cine y así. Era un trampolín definitivamente. Verónica Castro protagonizaría fotonovelas como Prisionera y Los Amantes. Sin embargo, sería con la malévola y a la vez noble Cintia, en la historia del mismo nombre, que Verónica se consagraría como actriz y modelo y daría el salto automático a las telenovelas, participando en melodramas como El amor tiene cara de mujer, Barata de primavera y Los ricos también lloran, que la proyectarían internacionalmente como una de las máximas reinas del género. Las fotonovelas se convirtieron entonces en un imprescindible trampolín para muchos nobles valores de la actuación que comenzaban sus carreras como Enrique Novi, Nacho Calderón, Rogelio Guerra, Carlos Piñar y Manuel Zabal.
Enrique Gou me convenció de que empezara a hacer fotonovelas y las fotonovelas que yo hice fueron unas ventas muy grandes. En ese entonces también empezaron los futbolistas a hacer estrellas de fotonovela. Me encantó el rostro fresco, tan agradable de Victoria Rufo. Siempre me gustó esa chica. En ese entonces, que ella yo creo que tenía 15 años, no sabes cómo fotografiaba en las fotonovelas. Piñar fue uno de los máximos vendedores. Carlos Piñar, Valentín Trujillo, Jorge Rivero, ¿quién más te puedo decir? Andrés, pero los máximos yo podría considerar a Piñar y a Valentín Trujillo. Estuve muchos años siendo el artista exclusivo número 1 de Cita y de Chicas, luego con Verónica Castro, que éramos la pareja más vendedora, decían ellos. Pero otra de las modelos femeninas que brillaría en las fotonovelas por su singular talento y belleza sería Lucía Leticia Méndez Pérez. Lucía Méndez, quien protagonizaría exitosas fotonovelas como Madre Soltera, Esa Candente Mentira y Corazón Arrebatado. Conmigo empezó Lucía Méndez, acuerdo muy bien, ya pasaron muchos años, la primera la hizo con Enrique Álvarez Félix. Y era ya antes de que fuera Rostro ni nada de eso, no. Pero el éxito económico que generaba a las estrellas de las fotonovelas trabajar simultáneamente en más de una publicación hizo que los editores comenzaran una aguerrida competencia por conservar a las figuras que les garantizaban altas ventas de sus revistas, lo que derivó en el surgimiento de los primeros contratos de exclusividad. Pero eran en total como 4, 5, 6, 7, como 8 casas que hacían fotonovelas y yo participaba y podía trabajar en las 8. Entonces en la semana yo hacía más o menos como 4 o 5 fotonovelas a la semana. No sé cuántas hice, pero estuve muchos años. Según yo, hice como 3,000 fotonovelas porque trabajaba, pues no sé, todo el mes. Se me ocurrió una idea, contratarlos en exclusivos para fotonovelas. Empecé a contratar a los galanes y a las galanas más famosas de México. Pues empezaron a firmar exclusividades, entonces ya no eras exclusivo de Cita y Chicas, ya no podías trabajar con novelas de amor y viceversa. Y ya cuando Novelas de Amor volteó la cara a Novedades, pues ya no podía contratar a nadie, ya los tenía yo todos. Y eso fue el gran éxito. Me contrataron en exclusividad pagándome muy bien. Digamos, 250,000 pesos que le pagaron a Juan Gabriel por exclusividad, a Jorge Rivero, a Andrés García, Verónica Castro, a Lucía Méndez. Era muy buen dinero entonces. 2,000 pesos a mí. No sé, a veces alguna actriz muy famosa como Verónica Castro, Lucía Méndez, Andrés García, yo creo que cobraban más, porque ya eran gentes de mucho nombre. Yo realmente ahí empecé a darme a conocer en las fotonovelas. Independientemente de que yo era exclusiva en cine, pues también era exclusiva en fotonovelas. Aparte, pues hacíamos presentaciones personales. De repente, cuando salía una fotonovela que creían que iba a ser mucho éxito, nos mandaban a Mérida, nos mandaban a Puebla, nos mandaban para presentar el producto. No obstante, no todas las estrellas de las fotonovelas aceptaron firmar una exclusividad, dado su estatus de celebridades. María Félix fue una de ellas. La señora María Félix, la única fotonovela que hizo en su vida en el año 1971 fue con Tu Servidor. Todas estas fotos se las tomé yo a María, porque en el contrato eran 2 días de trabajo. Ella revisó foto por foto. Por primera vez en su carrera, María Félix caracterizaba simultáneamente a una dama de sociedad y a una mujer andrajosa, algo que nunca se había visto en sus películas, y lo hizo por primera y única vez en una fotonovela. Se me ocurrió la idea que hiciera un papel de unas gemelas, la María Félix que todos conocemos y una pobre, que era su hermana. Pero para eso necesitaba yo una doble. Me decía, ¿y quién va a ser la mugrosa que va a ser mi doble? Y se va a tener que poner mi ropa. Entonces contraté a una chica de Sonora, por cierto, que ella, María era de Sonora, de la estatura y de la complexión de María, y que nunca se le veía más que de espaldas con la ropa de María, y así hablaban las dos, ¿no?
Un día me habla Enrique y me dice, Jorge, va a hacer una fotonovela con María Félix. ¿Con María Félix? Sí, ¿y de qué la hago? Dice, eres el gigoló. Ya, chirrión. Ok. Llego ahí y estaba María Félix, esa aquí, arrogantona, con la ceja parada. Y me vio, y entonces me dice Enrique, aquí, Jorge, le tienes que dar el beso. Le digo, ¿cómo quieres el beso? Pues eres el gigoló. Tú verás. Dale el beso. Enrique Gou fue un auténtico visionario de las fotonovelas. Lo mismo ponía frente a frente a divas y grandes monstruos del cine mexicano que a rivales musicales o estrellas consagradas que nunca antes habían estado juntas. Pues yo creo que he trabajado con todos los artistas de México. Todos. O sea, las grandes estrellas, Marga López, Silvia Pinal. La única fotonovela que hizo Tintán en su vida la hizo conmigo. Y luego quise juntar a Libertad Lamarque con Marga López. Y entonces le hablé a Marga y le dije, oye, quiero que me hagas una fotonovela con Libertad Lamarque. Ay, Enrique, encantado. Oye, los créditos, ni me preguntes, doña Liber primero. Hay mucha gente que despreciaba la fotonovela, que decía, ay, es que eso no es trabajo. Don Mario Moreno Cantinflas. Fue el único que nunca pude convencer de hacer una fotonovela. A pesar de que la amistad que yo tuve desde niño con el primero que juntó a Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán, soy yo. Junté a Julissa con Angélica María. Todos eran exclusivos nuestros. Luego contraté a Ricardo Blume cuando simplemente María y a Braulio Castillo. No a las máximas. A Rocío Dúrcal con Junior. Y fue justamente el éxito de las fotonovelas lo que llevó a varios productores de televisión a interesarse en algunas de las nacientes figuras. Ernesto Alonso apadrinó las carreras de muchos actores surgidos en el seno de las fotonovelas. Ernesto Alonso de repente me hablaba, me decía, oye, me interesa Sutana, Pengana o Perengana, ¿no? Y yo se las mandaba a Ernesto Alonso. Difícilmente las chicas se fueron a presentar, a tocar la puerta. Soy fulana de tal. No. Casi siempre iban recomendadas por mí. Te conocían y bueno, ibas entrando a la televisión, conocías a Ernesto Alonso, conocías a otras personalidades que te presentaban ellos mismos. Entonces, sí era un medio importantísimo. El editor Carlos Vigil creó Linda, la primera fotonovela a color que se realizó en México. Debido al éxito que durante 2 décadas registró la producción de fotonovelas mexicanas, muchas de las cuales eran publicadas semanalmente, su elaboración se tradujo en un minucioso y complicado proceso de trabajo en el que se estudiaba cada detalle de las más de 500 fotografías que a diario se tomaban y que requerían de la colaboración permanente de actores, fotógrafos y equipo de producción. Era el director de la fotonovela, que en ocasiones era el mismo que tomaba la foto. Enrique Gou, por ejemplo, dirigía muchas fotonovelas. O otras personas que nada más eran el fotógrafo y el otro era el director. Y pues las luces, obviamente, y los actores, nada más. No era tanta la gente, 5 de así, los estelares, 2. Y 3, 4 gentes alrededor. Pero sí había mucha gente que hacía papeles pequeños y todo, ¿no? Sí tengo que reconocer que era un trabajo muy tedioso, porque no era un trabajo de interpretar, era un trabajo de poner caras. El director te leía el diálogo, lo que tú estabas diciendo, no me importa, ya no quiero que seas mi marido, alguna cosa así, y entonces tú tenías que poner la actitud, más o menos te decía ponte enojada o medio que quieres llorar, y ya, uno hacía la actitud. En el momento que pones la actitud, ya no quiero que seas, ahí te tienes que quedar. Pausa, porque si no te mueves y ya no salió la foto, sale movida y hay que repetir. Tú le vas a decir a él, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Entonces yo tenía que poner la cadera y quedarme quieta. Entonces me tomaban la foto, ¿no? Y a la hora del beso, entonces ahí como no era movimiento, pues nada más era poner los labios, ¿no? Y las expresiones conforme a lo que te iban diciendo era con lo que tenías que hacer. Era así como de mímica, ¿no? Póngase en serio, ahora está usted triste, ahora está usted contento. Y voltea allá, voltea para acá. Así empezamos también algunas cosas. Normalmente rentaban casas para hacer las fotonovelas. Con el tiempo sí creamos un estudio en las oficinas de Ediciones L, que era Cita, y teníamos recámaras, teníamos el interior de un avión. Que tenías que hacer escenas de amor, había salas, había alberca,
había todo lo que tenías que usar, ¿no? De acuerdo con las estrellas de las fotonovelas, el vestuario fue siempre lo que resultaba más complicado durante las sesiones fotográficas. Yo, como siempre hacía de rico, no sé por qué, pues eran 25 cambios de ropa. Igual me comentaba Enrique Álvarez Félix que a él le pasaba lo mismo, que también hacía de rico. Yo creo que los dos únicos ricos de las fotonovelas, digo, para el público, ¿no? La imagen. Entonces nos ponían a hacer personajes y eran muchos cambios. Entonces sí es muy pesado que te tienes que cambiar 25 y 30 veces en un día. Realmente era muy rápido, tenías pocas horas para poder hacer tantas fotos, ¿no? Entonces no te creas que era así la fiesta, ¿no? Llegaba uno a trabajar y era muy pesado porque eran muchos cambios de ropa. Te decían, vas a trabajar mañana y pasado. Mañana es normal, llévate tantos cambios, va a ser tantas escenas, pero tienes boda. Entonces la boda, pues normalmente todo lo que era vestidos especiales lo ponían ellos, la empresa, ¿no? Y yo no tenía ropa, y yo no tenía para comprar ropa. Entonces, bueno, pues obviamente repetía, las cambiaba, las ponía al revés, pedía prestado, porque sí te pedían muchos cambios, eran a veces hasta 15 cambios de ropa lo que tenías que llevar, ¿no? Y yo haciendo tantas fotonovelas, pues en muchas se repetía mi ropa. Entre compañeras nos prestábamos ropa cuando no teníamos. Pero, ¿por qué las fotonovelas tuvieron tanto impacto y éxito entre la clase popular? Por su temática rosa, por sus historias llenas de sentimentalismo, fe y esperanza, y porque siempre salía vencedor el amor, por sobre todas las cosas. Que eran historias cursis de amor y de todo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sudabas melcocha, ¿no? Eran dulces y cursis, pero a la gente le gustaba, ¿no? Le gustaba. Nunca fueron amarillistas, ni fuertes, ni mucho menos malas palabras, ni doble sentido. No. Totalmente rosas. La chica buena, la noviecita santa, la noviecita pueblerina, porque es lo que les gusta también a los de provincia, ¿no? Fue una generación en la que realmente creíamos en el romanticismo, en la que realmente creías en el amor puro, en que no había todo este tipo de cosas que han sacado ya ahora en las historias, de que ya hasta matan por dinero y matan por un galán y que matan, sacan la parte negativa del ser humano. No, en aquel entonces no, todo era la verdad, color de rosa, blanquito, color de rosa y divertidísimo. El fotógrafo Antonio Caballero descubrió a modelos de fotonovelas como Begoña Palacios, quien era bailarina de flamenco en un restaurante, Dacia González, recomendada del compositor Chava Flores, e Isela Vega, una telefonista de la compañía de maquillaje Max Factor. Durante la realización de las fotonovelas ocurrieron 1000 historias que traspasaron la ficción. Algunos de sus protagonistas fueron discriminados por sus propios compañeros. Otros eran obsesivos y soberbios. Pero durante las largas jornadas de trabajo también se gestaron legendarios romances cuyas consecuencias perduran hasta hoy en día. Son decenas de anécdotas que hoy, por primera vez, son relatadas por quienes escribieron las mejores páginas de la historia de las fotonovelas. El primer número de Chicas se llama, estuvo Verónica y ahí conoció al Loco Valdés y entonces el Gallito Feliz, pues ya ves, gracias a mí estás aquí. Me tocó ver que fueran novios y trabajaran en las fotonovelas. Me tocó trabajar con todas, con Lucía Méndez, con Verónica Castro, por supuesto, trabajé muchísimo, con Marga López, con Silvia Pinal, con todas las grandes, menos con María Félix, que se negó a trabajar conmigo porque era extranjero. Que yo propuse a la doña que fuera Piñar, y entonces en su lugar metí a Jorge Rivero. Álvarez Félix. Era complicado trabajar con él porque no quería besar a las actrices. O sea, era muy escrupuloso para la higiene, y bueno, no sabes, traía a su secretario Javier todo el tiempo, y con perfumes, se cuidaba mucho en eso. Entonces era escrupuloso en eso, ¿no? Ah, no, esa vieja no la beso, me decía. Con Pedrito, que en paz descanse, Pedro Infante, me tocó en una ocasión que nos trasladamos de una locación a otra.
Y hubo un cuate que sin querer, porque yo digo que fue sin querer, pero él alegaba que no, se le cerró. Ay, Dios mío, no se lo hubiera cerrado porque más se le cerró y nos toca el alto. Se baja Pedro con la pistola en la mano a decirle de cosas al muchacho. Y yo decía, Dios de mi vida. Pero en los años 80 en México ocurrió una grave crisis económica que afectó drásticamente a la industria editorial. Los altos costos del papel hicieron que la producción de fotonovelas declinara drásticamente hasta que en solo unos años desaparecieron por completo. Termina porque los precios del papel subieron hasta las nubes. Entonces reducimos el tamaño, más chiquita, pero no, es como si ahorita sacaras una fotonovela y la vas a vender en 50 pesos, ¿quién te la compra? Era un medio muy popular. Entonces fue el gran éxito. Para el dueño no fue rentable, subió el papel de precio, subió la tinta, me parece, y ya entonces ya no era rentable para él que las vendía. Ya no era un negocio. Pues fue pasando el tiempo, pues los empresarios descubrieron que si hacían la fotonovela en blanco y negro y media carta, pues seguían ganando mucha lana. Y ya entonces ya posteriormente ya era de que si necesitabas ir al campo, pues te buscaban una plantita, te lo juro. Decían, ay, mira aquí en close-up, entonces ya estabas en el campo y ya después no te hacían ni cambiarte de la ropa. Entonces se fue chafeando, como que fueron haciéndolo más chafa y entonces empezó a perder el respeto a la fotonovela, inclusive de los propios actores, ¿no? Y yo veía muchos compañeros que llegaban tomados, sin cambios de ropa, si acaso cambiaban una corbata. En este 2012, la fotonovela mexicana está de regreso gracias al patrocinio de la Lotería Nacional. Bajo una temática de asistencia social, las fotonovelas tendrán la finalidad de llevar un mensaje de vida y esperanza a la sociedad y destacar la labor de personas o instituciones dedicadas a la actividad filantrópica. Fue una época maravillosa, una época que creo que se nos quedó a todos muy grabada en nuestro corazón y nuestro pensamiento de tantas cosas que vivimos y tan bonito el trabajo, ¿no? O sea, de tantos años que han pasado, de repente a mí me ha ocurrido en giras que la gente se acerca con una fotonovela ya toda destartalada, pero para que les des el autógrafo. Entonces es muy bonito, porque la gente no las tira, se conservan. Yo soy Atala Sarmiento y esta fue la historia detrás del mito de las fotonovelas. Hasta la próxima.